Ok. Ok. Bueno, pues hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptarme, o sea, la entrevista. ¿Cómo está, Miss Carms? Muchas gracias a ti, Gina, por pensar en mí. Yo sé que seguramente hay mucha gente que te ha inspirado en este camino de servicio que elegimos las dos como colegas de una profesión tan bonita. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad a mí de estar haciendo y compartiendo. Muchas gracias. No, pues claro, como he mencionado, usted ha sido una de los, o sea, como pasos, o sea, personas que me ha ayudado a tomar los pasos necesarios para yo impulsarme, para ser un poquito más ambiciosa y creer en mí para esto. Así que pues claro. Pero bueno, sería como, le haría unas preguntas, pero primero quisiera que si nos podría compartir un poquito sobre su trayectoria laboral. Ok, pues soy de Belice, igual que tú, así que Sí, esa es una de las cosas que presumo por todos lados siempre. Soy de Belice, es la primera credencial, ¿no? La carta de presentación. sí. Llevo muchísimos años viviendo en Puebla desde que llegué a estudiar psicología en la UAP, aquí en Puebla. Es una universidad pública. Y de hecho hay una historia ahí muy interesante. Cuando yo me vine para acá, que es un intercambio que hacen entre Belice y México, Ujú. te dan una beca para venir a estudiar y yo venía con la idea de estudiar medicina, ¿no? Ah, Yo quería ser doctora, médico. ujú. Y bueno, al llegar aquí un poquito antes de hacer el examen de admisión, hablé con un doctor, precisamente con un médico, y me Ujú. hizo solamente una pregunta que cambió toda la trayectoria, ¿no? Y eso fue, ¿estás dispuesta a sacrificar todos tus días libres y no estar con tu familia mientras estás trabajando? Y entonces dije, no. Y ahí en ese momento decido, ¿sabes qué? No quiero ser médico, vamos a hacer otra cosa. Y empieza como esa visión de Ujú. siempre querer ayudar a las personas, Ujú. pero manteniendo a la familia como el centro, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido algo que me rige como profesional. Ujú. Mi gran inspiración para hacer lo que hago hoy, que es dar terapia y coaching y otro tipo de capacitación, es precisamente tener a la familia como un centro, ¿no? Trabajar con la familia. eh, He trabajado como docente también, tengo formación docente Ok. y en algún momento sentí como, oye, pero te tienes que decidir, ¿no? Como que docente y psicóloga, ¿cuál de las dos eres? Sí. Sin embargo, me di cuenta que el ser psicóloga me ayudaba muchísimo a ser una mejor docente, porque Ah, podía ok. conectar mejor con mis alumnos, porque podía usar las herramientas que traía como psicóloga, como terapeuta, para ayudarlos a ellos a ser mejores versiones de sí mismos, ¿no? Entonces fue Ujú. así como docente, no me lancé como psicóloga, digamos, profesionalmente desde que terminé la carrera, Ujú. pero a lo largo de los años me fui formando como docente. Eventualmente tengo la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto que se llamaba Reinventando Familias en ese entonces. Ujú. Estamos hablando de por ahí del 2015, más o menos. Ok. Y inicio este proyecto, lo tengo que dejar a un lado porque nace mi primer hijo. Y entonces, bueno, así todo mi mundo cambió, Ujú. mamá primeriza, No. y Ujú. lo dejé bastante tiempo, ¿no? Ujú. Y después lo retomé más o menos como en el 2020, más o menos, y ahí decido lanzarme ya con mi propio negocio que se llama Reinventando Vidas. Ok. A través de, de esta empresa, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente, me he podido formar más que como terapeuta, yo creo que como ser humano, Ujú. porque esa es una de las cosas que yo pienso que son principal o central a la labor de un terapeuta. Tienes que ser muy humano, Ujú. tienes que realmente conectar con la historia de la persona Ujú. y como esa parte de la empatía, ¿no? Y de la compasión
Ujú, para poder realmente hacer una diferencia en sus vidas, ¿no? Entonces, ujú. esa es mi misión. Yo considero que es mi misión de vida, porque es algo que me llena mucho, es algo que me hace sentir muy bien, o sea, puedo, yo diría que es como es una bendición el poder conectar de esta manera con las personas Ajá. y recibir estos comentarios, ¿no? Como los que decías es que esto que hiciste, esto que me dijiste fue el empujoncito que yo necesitaba en ese momento para trascender, para cambiar, para seguir creciendo. Y wow, ¿no? Cuando lees esas historias, cuando te comparten esos comentarios, yo creo que Ujú. ni siquiera te das cuenta del trabajo tan importante que estás haciendo, Sí. porque yo creo que cambiar la vida de una persona, solo una, Mm. es algo maravilloso, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, soy terapeuta, soy psicóloga clínica, tengo mi propio negocio, soy mamá de dos, casada, eh, y pues buscando otras oportunidades, ¿no? Siempre Sí, tratando de involucrarme con más proyectos y demás. sí. No, pues increíble, Carmelita. Bueno, empezamos. Como primero tengo, hay un momento en tu carrera en el que dudaste de tu vocación. ¿Qué te hizo continuar a pesar de esa incertidumbre? Wow, sí, varias veces, de Ujú, hecho. Em, yo creo, y esto a lo mejor suena un poquito superficial, pero voy a ser muy, muy honesta. ujú. Hay muchas personas e incluso yo en algún momento he dicho, ¿no? El dinero no compra la felicidad o el Sí, sí. dinero no te da la felicidad, ¿no? Todo el mundo Ujú, dice esto. Sin embargo, he aprendido que el dinero es una herramienta que te ayuda a llegar a esa felicidad, ¿no? ujú. No lo puedes comprar, pero sí te abre muchos caminos, no Sí. solo personalmente, por ejemplo, abrir un negocio requieres capital. Ujú, Em, a lo mejor quieres apoyar a otras personas en una causa no sé, migrantes, por ejemplo, tanta gente que necesita este tipo de atención, ujú. necesitas recursos. ¿Y por qué digo esto? Ya me desvío un poquito, pero lo que yo digo es, cuando terminé la carrera Ujú, en el 2004, estaba ujú. súper emocionada, ¿no? Ya, soy psicóloga, puedo diagnosticar a todo el mundo, voy a abrir mi consultorio y Ujú. voy a hacer mucho, mucho dinero, ¿no? Estaba pensando en ese entonces. Sí, sí. No fue así, la historia no fue así. De hecho, fue muy complicado encontrar un trabajo donde yo dijera, ok, esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. Y para mí fue como un shock, ¿no? Un shock pero si ya acabé la carrera, ya tengo el grado, el título, no se supone que las cosas deben de fluir de ahora en adelante. Ujú. Y no fue así. Entonces, ahí es donde empiezo como docente y me doy cuenta, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mi sueño de ser terapeuta tal vez Ujú. no se va a cumplir, ¿no? A Sí, lo mejor sí, no se va sí. a cumplir y a lo mejor no es por aquí, a lo mejor me dedico mejor a dar clases de inglés, ¿no? Ah, ok. Y Ok. bueno, por eso digo la parte lo que decías, ¿no? ¿En qué momento lo dudaste ahí? Y dije, a lo mejor no va por ahí, a lo mejor no es por ahí, no Sí, vas sí. a poder seguir creciendo por ahí, las oportunidades están limitadas y demás. Sin embargo, ¿qué fue lo que me hizo continuar? ¿Qué fue lo que me hizo seguir luchando por ese sueño, ¿no? Que Sí, ahora sí. tengo y soy muy afortunada por eso. La psicología siempre me buscaba, o sea, la psicología Sí, te escucho. regresaba, ¿no? No, no te Ajá. preocupes. La psicología siempre regresaba, de alguna manera u otra, Ujú. seguía muy presente, ¿no? Ok. Y cuando te digo que decidí, bueno, o soy maestra de inglés, porque daba clases de inglés en ese entonces, o soy Ujú. psicóloga, te tienes que decidir, ¿no? Y hasta lloraba así de, no, No, pero es que yo quiero dar terapia, yo quiero mi sí, consultorio, pero no hay esas oportunidades, estás aquí, entonces tal vez te tengas que ir por aquí, ¿no? sí, Sin embargo, siempre volvió la psicología, siempre volvió, siempre tuve esas ganas de, no, tienes que seguir por ahí, tienes que seguir por ahí. sí. Nunca, nunca se murieron las ganas y en la primera oportunidad que tuve y que me dio la vida, me lancé. Wow. Entonces, ahí.
Increíble. Igual recuerdo que eres una persona muy religiosa, ¿no? Pues más que nada espiritual y que, pues sí, Sí. todo eso. ¿Me puedes comentar un poquito sobre, o sea, este rol que juega la religión y Dios, o sea, en tu carrera, tal como en tu vida? Y más que nada, como en qué momento, o sea, dónde tú encuentras esta línea de que tú dices, o sea, aquí hasta aquí es donde yo creo en mi religión y el resto es como, pues, mi carrera y así. Sí, esa es una pregunta también que yo creo que es como un parteaguas en la vida de un psicólogo, ¿sabes? Sí. Porque sí, muchas veces, de hecho, hasta hace poco uno de mis hermanos me preguntaba eso, me decía, ok, yo por ejemplo soy católica, ¿no? Trato de profesar mi fe lo más que puedo, tengo muy presente a Dios y rezo y todas estas cosas, ¿no? Ujú. Am, y por otro lado, esa parte como de, hay ciertas cosas que la religión, ¿no? De alguna manera te marca, ¿no? Hay ciertas cosas, Sí. por ejemplo, temas muy controversiales como el aborto, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo hacer ese balance? Porque creo que la respuesta para mí ha estado en crear ese balance entre una y el otro, ¿no? Entonces, Ok. siempre tener como esa apertura como psicóloga de Ujú. entender y no juzgar a las personas. Eso es Sí, muy sí. importante, ¿no? De escuchar su historia y no como criticar, sino más bien tratar de entender, porque creo, estoy convencida de que cada decisión que tomamos tiene un antes, ¿no? Una razón de ser. Sí. Entonces, escuchar a las personas, porque así. Y, por ejemplo, en terapia en sí, en la sesión, ¿no? En varios momentos sale o salen comentarios de parte de los usuarios donde dicen, no le doy gracias a Dios o yo creo en, no sé, en la Virgen de Guadalupe o ese tipo. Entonces, esa escucha activa es muy importante, ¿no? Porque ahí te vas formando como un perfil de las personas y Sí. sabes como hasta dónde puedes entrar en Mm, esa parte religiosa espiritual que he aprendido, Gina, que son cosas diferentes, ¿sabes? mm, Cuando empezaba yo a dar talleres en línea, los webinars y esto, me ajá. abstenía mucho de mencionar esa parte religiosa porque no quería incomodar, Ah, porque ok. no quería, no, a lo mejor alguien no es católico, a lo mejor alguien no tiene otra creencia, entonces no sabía cómo mediar esa parte. Ok. Y siempre he hablado mucho y en los talleres que he tomado con otras mujeres también muy empoderadas, siempre Ujú. se refieren a esta parte de la religión como un ser superior o una Sí. entidad, ¿no? O el Ujú. universo o la vida o la energía, ¿no? Porque pues hay diferentes creencias. Entonces he aprendido a no Mm, imponer mi punto de vista sí. y mi religión y mis creencias, Mm, sino dejarlo como una parte muy abierta, ¿no? Por ejemplo, hay recomendaciones de, no sé, gente que está bajo mucho estrés y hay sí. personas que te dicen, a ver, ¿cómo trataste de solucionar esa situación, no? Y ellos te dicen, pues rezo Mm, mucho, porque pues yo creo en eso. Entonces creo que el paciente te va dando los elementos para que tú sepas hasta dónde, ¿no? Tocar o cómo llegar a ellos por esta parte, ya sea de la religión o de la espiritualidad. Que bueno, la espiritualidad, como te decía, sí. no encaja dentro de esa definición de religión que tenemos. La espiritualidad es algo que le pertenece a todo ser humano, independientemente de la religión a la que perteneces. Sí. eh, yo pienso que somos almas, que somos energía, que estamos en este cuerpo, pero que al final del día, ¿no? Tenemos que conectar las necesidades que tiene nuestra alma. Entonces siempre trato de manejarlo por esa parte
Y si se permite, si se da la oportunidad, utilizar la parte de la religión Mm, para apoyar esto de la espiritualidad, ¿no? no, Eso es sí, lo que me ha funcionado hasta ahora. claro. No, qué lindo, sí, siento que es importante igual como que no ocultar esta parte que igual es parte de tu identidad, de quien tú eres. Así es. Sí, Sí, y sí, eso no, que dices es muy importante, ¿sabes, Gina? Perdón que me salga de, haz un pequeño comentario. sí. Em, Cuando inicié en este camino de la psicología, mis Ujú, primeros, como dicen aquí en México, mis primeros pininos, mis primeros pasitos, sí. em, me costaba mucho mostrarme, ¿no? Dudaba mucho de mí, Mm, de que si iba a molestar o a ofender o a incomodar con lo que dijera, con lo que compartiera. Entonces muchas veces me abstenía, ¿no? No, sí. la religión no la toques, o el tema, por ejemplo, no sé, el aborto, no lo toques, la homosexualidad, no lo toques, eso, Mm, porque no, eso es delicado. Pero sí, he aprendido y es algo que a mí me ha ayudado mucho como persona a crecer, a trascender, como decíamos al principio, sí, que tú te tienes que mostrar cómo eres, porque si tú no das esa parte de tu historia y no la puedes compartir con los demás, entonces te estás quedando muy corto, no estás dando todo lo que puedes dar, ¿no? Entonces, claro, compartir tu historia con la idea de ayudar, de apoyar, sin ujú, incomodar, sin juzgar, sin imponer también, ¿no? Pero es muy importante que no pierdas tu esencia en el camino, porque es muy fácil hacerlo, Gina. sí, Entonces, mantenerte muy anclado, tienes que tener ciertos parámetros, creo yo, que sean tus anclas en la vida y que sí, tú puedas con toda facilidad, con toda tranquilidad, con toda alegría, compartir esa historia con los demás, porque creo que eso es lo más valioso que un terapeuta puede hacer. Compartir su historia, no como profesional, no como el que sabe y el que leyó los libros y el que fue a los congresos, sino como el ser humano que ha crecido, que ha aprendido, que también tiene problemas, que también se cae, que también llora, porque creo sí, que eso tiene mucho más valor con las personas, con los usuarios, que todos los títulos o todos los libros que hayas leído. sí, claro. Justo es esta empatía que casi siempre nos olvidamos cuando entramos al área de que, pues, laboral, donde nos enseñan de que no, con el paciente no le digas nada de tu vida personal ni nada así, o sea, pues no existe como un vínculo genuino tal cual. ¿No? Sí, Y habrá muchas personas que no estén de acuerdo con esto, ¿sabes? De sí, decir, no, 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 tú no compartes nada, como dijiste, de tu vida privada. Tiene que haber esa línea del profesional y el paciente. A sí. mí en lo personal, como terapeuta humanista, como Ujú, terapeuta sistémica, me ha funcionado mucho más el poder conectar con mis pacientes, el abrirme y mostrarme como persona vulnerable, como ser sí, humano, más que como pues algo inalcanzable, ¿no? Creo que las sí, personas se relacionan más contigo cuando dices, oye, ella también tiene problemas, oye, sí, porque mucha gente diría, es psicóloga, las resuelve todas y se las sabe todas, ¿no? sí. Olvídalo, no, nosotros dicen por ahí que los psicólogos somos los peores pacientes y lo Justo. creo. Sí, Justo, ahora viéndolo bien, yo igual lo creo. sí. Pero bueno, hablando de creencias, o sea, aparte de este de que en lo personal no se cuente en el consultorio, o sea, ¿qué otra creencia o idea tenías al inicio de tu carrera que hoy sabes y lo tienes por cierto así de que estabas equivocada o que no es así? Dos. Se me vienen dos cosas a la cabeza ahorita, pero así, rapidito. Una fue cuando estaba más o menos como en ahorita como estás tú más o menos en el quinto cuatrimestre o Ujú, semestre, ujú, me acuerdo que fui de vacaciones con mi familia a Belice y pues tenía yo la autoestima hasta acá, ¿no? De, oh, la psicóloga que sabe todo. Entonces veía a mi hermano y decía, obsesivo compulsivo. mm, Y veía a la mamá y decía, no sé, y al hermanito, ¿no?
otra cosa. Entonces tenía Sí, una etiqueta para cada uno. Y entre más sí, etiquetaba, mejor me sentía, porque, wow, sí aprendí, sí sé, ¿no? Sí me memoricé todo lo de los libros. sí. Mm, hace como, a ver, estamos ahorita en el 26, hace como 4 años, y no sé si te compartí esta historia en algún momento, Ujú. em, hubo un accidente con mi hijo más chiquito, ¿no? Un accidente relativamente fuerte. Se cayó de las Ok. escaleras de un segundo piso en una casa donde vivíamos, tenía un año 9 meses. Ay, ok. Y pues estaba bajo mi cargo, yo lo estaba cuidando cuando esto pasó, ¿no? Sí. A él no le pasó nada, créeme que pues fue un milagro porque no tuvo más que una pequeña cortadita aquí. Pero mamá, la psicóloga, ¿no? La profesional que ha leído y sabe cómo manejar el estrés y la ansiedad y demás, Mm. se, se rompió. Ah, Entonces, ahí fueron 6 meses donde empecé a tener ataques de ansiedad, mm. hasta incluso ataques de pánico que me llevaron a estar en la sala de emergencias 2 veces. Solo Wow. para que el doctor me dijera, no tiene nada, señora, su presión está bien, su corazón está bien, su respiración, hasta me hicieron la prueba de COVID, todo está Wow. bien. Entonces, estoy loca, pues, yo me siento que me estoy muriendo. No, Sí. yo le decía a mi esposo, llévame al hospital porque me estoy muriendo. Hasta No, le dije, claro. gracias, gracias por los años que compartimos, yo aquí me despido, hasta aquí llegué, ¿no? Ay. Entonces, sí, y entonces para mí fue ahí y la otra experiencia de etiquetar a las personas Mm. em, fue algo que realmente me abrió los ojos Sí. porque al momento que tú experimentas algo, no importa los libros que hayas leído, no Ujú, importa lo que tú crees que sabes en ese momento, es ujú. muy diferente a vivirlo. Y el Sí. que tú puedas estar como paciente, o sea, el que yo haya estado con la ansiedad y no lo haya leído en Ujú, un libro, sino que la estuviera sintiendo, con los ataques de pánico, ujú. fue lo que a mí me impulsó a conectar más con las personas, Ya. porque entendí que en los libros sí está descrita el desorden o lo que tú quieras, pero Ujú, no es lo mismo vivirlo. Y no es lo mismo eh, que la otra persona lo viva, porque es otra ujú. vivencia, otra Sí. experiencia. Entonces, ¿qué aprendí de ahí? Una, no etiquetar, no encajar, am, no poner en moldes, entender que cada persona es una historia diferente Ujú. y que cada uno es un ser humano que merece tu tiempo y toda tu atención, ¿no? Sí. Ah, Entonces, aparte de no encajar, de no poner en moldes, de ver a cada paciente no como un paciente más, no como un número más, sino ujú. como una persona más que tuvo la valentía de Sí. venir a contar su historia, ¿no? Claro. Yo creo que Sí. cuando entendemos eso, es maravilloso para un terapeuta. Sí, sí. Wow. Pues increíble, Carmencita. Muchas gracias. Muy Muchas bien, Gina. gracias por compartir. Siempre es un gusto poder hablar contigo, aunque ahora ya casi el tiempo no nos permite. No te Pero preocupes. sí. Yo sé que estoy contenta de que sigas en tu carrera porque sé que es algo que te llena mucho. Y te voy a Ujú. decir un secretito por ahí, si es que no, ya lo descubriste tú misma. Los que estudiamos psicología nos beneficiamos más de la carrera nosotros mismos que las otras personas. Sí. Entonces eso de decir, es que voy a ayudar a mi tía porque no anda muy bien, y es que voy a ayudar a mi mamá porque, no, nada, te estás ayudando a ti, estás Sí. creciendo tú. Y eso es lo padrísimo de esta carrera, que tú creces tanto, pero tanto, tanto, tanto durante, Mm, o sea, en cada encuentro con tu paciente, en cada historia, mm. hay una enseñanza para ti, hay un crecimiento para ti. Y eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Así es. Claro. Muy Wow. bien. Muchísimas gracias.
No Gracias a sé, ti, Gina. sí, wow. No sé si luego me podría mandar el recording o cómo le haríamos, porque ¿Lo apagaste ya o sigues no, grabando? creo que sigue grabando, pero yo no, o sea, creo que A lo que tendría que, detener grabación. sí.